La historia de mis padres empieza con una guerra y con un río que se llevó a una familia. Pero esta no es una historia triste. Mi madre creció en la montaña de Mérida, en Venezuela. Una vida dura. Mi padre llegó a Venezuela desde Italia, después de la Segunda Guerra Mundial. Dos personas con pasados difíciles que decidieron hacer algo que hoy muchos creen imposible: construir una familia. Porque hay personas que usan su pasado para rendirse. Hay otras que lo usan para construir. Mis padres definitivamente eligieron construir. Mi padre tenía 3 años cuando perdió a su padre. No fue una enfermedad, fue la guerra. Mi abuelo volvía del trabajo en bicicleta. Italia estaba en plena guerra mundial, la segunda. Pasó un tanque nazi por la carretera. Mi abuelo tuvo la desgracia de resbalarse y lo atropelló. Mi padre apenas tenía 3 años, su hermano 5 y otro apenas un bebé. Y aún así, yo nunca escuché a mi padre usar su historia como excusa. Por eso, a veces me pregunto algo: ¿de qué nos quejamos hoy si hay personas con historias mucho más duras y sin embargo siguieron adelante? Mi abuela quedó sola con 3 niños en la Italia destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Ella había perdido a su marido y años antes también había perdido a sus padres con la famosa peste negra esa que hubo en Europa. Y la familia que debía ayudarla se quedó con todos sus bienes. La dejaron apenas con unas tierras nada más. Pero mi abuela no se rindió. Montó una pequeña fábrica de aceite de oliva y sacó adelante a sus 3 hijos. A veces pensamos que necesitamos condiciones perfectas, pero muchas familias salieron adelante sin dinero, sin apoyo, sin ayuda de nadie. La pregunta es incómoda: ¿será que nos rendimos demasiado rápido hoy? Mi padre aprendió algo que hoy mucha gente desprecia: un oficio práctico. Fíjate que en aquella época no es como ahora. No te pagaban por aprender, tú pagabas para que te enseñaran. Mi abuela pagó para que lo aceptaran en un taller. Allí aprendió la mecánica, soldadura, trabajar el metal. Y gracias a ese oficio fue lo que le permitió empezar de nuevo en otro país. Porque cuando sabes hacer algo útil, no dependes de las circunstancias. Siempre puedes volver a empezar. Después de la guerra, Europa estaba totalmente destruida y muchos jóvenes tomaron una decisión difícil: irse. Un tío de mi padre fue el primero. Se fue a Venezuela, consiguió trabajo y cuando logró estabilizarse, empezó a llamar a los demás. Así funcionan las emigraciones. Uno abre el camino y los otros lo siguen. Mi padre tenía como unos 18 o 20 años cuando decidió hacer lo mismo: subirse a un barco y cruzar el océano. Llegó a ese bello país, Venezuela, con algo muy valioso: juventud, conocimientos y muchas ganas de progresar. A veces no puedes elegir la historia en la que naces, pero sí puedes decidir qué haces con ella. Mientras mi padre luchaba por empezar de nuevo en otro lugar del mundo, mi madre vivía su propia batalla. Mi padre venía de una Italia golpeada por la guerra, hambre, trabajo duro, una vida que obligaba a empezar desde cero. Y al mismo tiempo
En las montañas de Mérida vivía mi madre, también con una historia difícil. Pobreza, violencia, una vida que exigía resistir. Dos personas en lugares distintos del mundo, sin conocerse, pero enfrentando lo mismo, la decisión de rendirse o seguir adelante. Las grandes historias no empiezan cuando las personas se encuentran, empiezan mucho antes, cuando cada uno decide no rendirse. El río se llevó a mi abuela. Ellos vivían en la montaña de Mérida. Vida sencilla. Un día mi abuela bajó al pueblo. Estaba embarazada y quería que el médico la revisara. Iba con 2 de sus hijos. Pero ese día el río Chama, río violento, agresivo, creció de repente. La gente empezó a gritarle: Amalia, ella se llamaba Amalia, Amalia, sal de ahí, el río viene creciendo. Pero fue demasiado tarde, el río se lo llevó. Ese día mi madre vio salir a su madre de casa y nunca volvió a verla. La vida tiene algo brutal, nunca nos avisa cuándo es la última vez que vemos a alguien. Mi madre intuyó la muerte de su madre y 2 de sus hermanos antes de que nadie supiera lo que había pasado. Ella estaba en la montaña, en la finca donde vivían. A veces se escuchaban los ecos del valle. Ese día se oían gritos, muchos gritos. El ruido del río creciendo, la gente alterada en el pueblo. Mi madre se quedó escuchando y de repente dijo algo que dejó a todos en silencio. Mi mamá se murió. Nadie sabía todavía qué había pasado, pero ella lo sintió. Quiso lanzarse por la montaña, quería morirse también, pero su familia la agarró y no la dejaron. No hay dolor como perder a una madre, tanto que te puede hacer querer desaparecer. Si la tienes viva, cuídala. Después de aquella tragedia, la vida en casa se volvió todavía más difícil. Mi abuelo nunca superó lo que pasó. La pérdida lo destruyó por completo y terminó refugiándose en el alcohol. La vida en casa se volvió dura. Había discusiones, momentos difíciles. Niños creciendo demasiado rápido. Cuando una casa pierde una madre, todo cambia. Si todavía tienes a tu madre viva, agradécelo, porque quien la pierde la necesita toda la vida. No hay nada como una madre. Después de la tragedia, la familia tuvo que abandonar la montaña. El gobierno ayudó a las familias afectadas y a mi abuelo le dieron algo de dinero. Con eso compró una pequeña casa en Ejido, pero la vida siguió siendo difícil. Sí, con muy poco, pero intentando salir adelante. A veces la vida no mejora, solo cambia el escenario donde sigues peleando. Y mi madre tuvo que aprender eso demasiado pronto. Con el tiempo, una prima decidió llevarse a mi madre a Caracas. En aquella época era común, los familiares se ayudaban. La idea era que mi madre estuviera en Caracas, pero la realidad fue otra. Mi madre cocinaba, le cuidaba a los hijos, hacía los trabajos de la casa a cambio de techo y comida. Era la forma de salir adelante. Hay personas que no tienen infancia tranquila y otras que pierden la juventud demasiado rápido. Mi madre
fue una de ellas. Mi padre creció en una Italia marcada por la guerra. Mi madre creció en las montañas de Mérida, Venezuela, entre pobreza y tragedias. Dos vidas distintas, dos historias que parecían no tener nada que ver. Él terminó emigrando a Venezuela. Ella terminó llegando a Caracas. Sin saberlo, sus caminos se estaban acercando. Y ahí uno entiende algo. El pasado no decide tu destino. No importa de dónde vienes, importa lo que decides construir. Porque fíjate, sin esas dos historias, yo no estaría aquí. Mis padres se conocieron de una forma muy simple, en una calle de Caracas, Venezuela. Mi padre tenía un pequeño taller mecánico, a menos de una cuadra donde vivía mi madre con una prima. Cada vez que ella pasaba, mi padre le lanzaba un piropo. Era italiano y bastante insistente. Un día mi madre dijo algo curioso: ese catire va a ser mi esposo. La prima se reía y le decía: cuidado con ese italiano, esos son muy pícaros. Pero mi madre siempre contaba algo con orgullo: ese hombre nunca la tocó antes de casarse. Generalmente el destino no llega con grandes señales. A veces llega así de simple, en una calle cualquiera, con un simple piropo, y sin que nadie lo imagine, termina cambiando toda una vida.